Vamos a explicar el tema de divisiones. Para hacer las divisiones, recordemos el procedimiento que teníamos en la primaria. Cuando hacemos una división en la primaria, por ejemplo, si dividíamos un 30 entre 4, era día 7, 4 por 7, 28, y decíamos 28 para 30. Ese 28 para 30 en realidad es una resta. Y entonces al hacer la resta me quedaba un 2. Vamos a recordar los nombres para que quede esto claro. Y recordamos que las operaciones, el que está dentro de la galera es el dividendo. Entonces aquí este es el dividendo. Este que está aquí afuera de la galera es el divisor. Lo que me sobra aquí recibe el nombre de residuo. Y el que está aquí es el cociente o resultado. Eso es lo que me enseñaron al principio del curso, dividiendo cociente, divisor, resultado, dividiendo el que está dentro. Pero el dividendo también se puede escribir como numerador. El dividendo y el numerador es lo mismo. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es esta división la puedo escribir como un dividendo que es 30 entre un divisor que es 4 y como resultado tengo un 7 sobrándome un 2 más un 2 que se va a escribir entre el divisor. Entonces, este que yo tengo acá, este de acá es el divisor, este 7 es el cociente y el 2 es el residuo. De ahí yo puedo expresarlo o en la galera o lo puedo expresar a manera de fracción. Teniendo esto, yo puedo empezar a explicar lo que son las divisiones. El concepto es el mismo. Entonces, comencemos por una división. Si yo hago una división de x cúbica entre, menos 2x y lo divido entre un binomio que sea x más 3, por ejemplo. Aquí tiene el mismo nombre, el de adentro es dividendo, el de fuera es divisor, el de arriba es cociente, residuo y el resultado se escribe así. Por lo tanto, el procedimiento que yo voy a ver es que lo primero que debo de hacer es obviamente ordenar al dividendo, ordenar al divisor con respecto al exponente mayor, y entonces yo voy a hacer primeramente la división del término mayor en el dividendo y lo voy a dividir entre el término con el exponente más grande en el divisor, que es x. Al hacer esta división, por ley de los exponentes me queda x cuadrada. Este x cuadrada va a ser el resultado, el primer resultado de la división que se va a escribir como cociente. Aquí escribo una x cuadrada. Hay que escribir el resultado, ahora procedo a la multiplicación. Recuerden que se hizo el 4 por 7, el 7 por 4. Se cambió de signo para expresar la resta y se realizó la resta. Aquí hago lo mismo. Más por más es más, se va a cambiar el signo menos. Y x cuadrada por x me da una x cúbica. Una vez que ya terminé de hacer el cociente por el primer término del divisor, ahora lo voy a hacer por el segundo término. Entonces, comienzo con signo, más por más es más, escribo un signo menos, y x cuadrada por 3 solamente se expresa la multiplicación quedando un 3x cuadrado. Procedo a hacer la suma, aquí la suma de estos dos es 0, y aquí no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes hay que ordenarlo. El primero que voy a escribir es el menos 3x cuadrada, debido a que tiene un exponente mayor en la variable, y luego escribo el menos 2x. Entonces, el procedimiento de la división es dividir el término que tiene el exponente más grande, el del dividendo, entre el término que tiene el exponente más grande en el divisor. Ese resultado va a ser el cociente. Primer paso. Segundo paso, realizo la multiplicación. Y tercer paso, hago la suma. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Primero divido. Ya les expliqué qué fue lo que divido. Luego realizo la multiplicación. Y por último, hago la suma. Divido el término con exponente mayor en el dividendo
y lo voy a dividir entre el término con exponente mayor, pero ahora ya no va a ser el término con exponente mayor en el dividendo, sino ahora va a ser en el divisor. Hago la división, el resultado lo escribo en el cociente, hago la multiplicación y lo sumo. Y se vuelve a repetir el procedimiento. Entonces, repetir el procedimiento es que ahora voy a escoger el término que tenga el exponente mayor en el dividendo, que en este caso es un menos 3x cuadrado, y lo voy a dividir entre el término que tiene el exponente más grande en el divisor, que es x. Obviamente al estar ordenados, pues sería el primero de izquierda a derecha y lo mismo aquí. Si hago la división, menos entre más me da menos, hago la división de los coeficientes, 3 entre 1 me da 3, hago la división de la variable x cuadrada entre x me da x. Este resultado se debe de escribir como resultado en el cociente, y aquí escribo un menos 3x. Ya que hice la división, ya que escribí el resultado, hago la multiplicación. Menos por más es menos, lo cambio a más. El 3 por el 1 es 3. Recuerden que debe ser elemento por elemento, signo por signo, número por número y letra por letra. Y x por x me queda x cuadrada. Voy a realizar la siguiente multiplicación. Menos por más es menos, se cambia a más. Recuerden que este cambio siempre es para simbolizar la resta. Luego número por número, que es 3 por 3 es 9. Y la letra, aquí hay un 1, x por 1 me da x. Ya que hice la multiplicación, vamos a hacer la suma. Realizo la suma de estos dos es 0. La suma de estos dos, ahora sí son términos semejantes, utilizo la de la resta, escribe el signo del número mayor que es positivo, y la de resta de 9 y 2 me queda un 7x. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Divido el término con exponente mayor del dividendo entre el exponente mayor del divisor. Entonces el término con exponente mayor en el dividendo ahora es 7x, y ese se divide entre el término con exponente mayor en el divisor, que es una x. Si hago la división, 7 entre 1 me da x, y x entre x me da 1, y 1 por 7 sigue siendo 7. Por lo tanto, ese número se debe de escribir con todo y signo en el resultado, que es un más 7. Y procedo a hacer la multiplicación. La multiplicación es más por más. Se cambia un signo menos para ver la resta. 7 por x se deja indicado que es 7x. Voy al siguiente, más por más es más. Se cambia el signo menos y multiplico 7 por 3, que me da 21. Y aquí escribo el 21. Hago operaciones, hago la suma. Este con este me da 0. Y menos 1, como no hay con quién, se queda el menos 21. Con eso, yo ya puedo escribirlo de manera de fracciones. O sea, que puedo escribir aquí que la división de x cúbica menos 2x entre este denominador, que fue x más 3, me da por resultado el x cuadrada menos 3x más 7, y sobra 21, menos 21 que sobra entre el respectivo divisor, y el divisor es x más 3, entre x más 3. Y ese es el resultado de la primera división. Todas las divisiones son iguales, lo único que cambia es el contexto referido a los términos que están en el dividendo y los términos que están en el divisor. Bueno, hagamos otra. Para reafirmar los conocimientos, vamos a hacer un cambio. Y ahora, en lugar de escribir x cúbica menos 2, ahora vamos a escribir una x cúbica menos 4. Si se fijan aquí, en lugar de tomar el término lineal, estoy tomando el término independiente. Y la división ahora la vamos a hacer entre un x menos 2. Por poner otro ejemplo. Estoy dividiendo dos binomios, perdón, un binomio entre otro binomio. Y para comenzar la división, sabemos que el procedimiento es dividir término con exponente más grande en el dividendo entre el término con exponente más grande en el divisor. Eso quiere decir que aquí voy a escoger la x cúbica, que es el término con exponente más grande en el dividendo, la divido entre la x, que es el término con exponente más grande entre el divisor. Más entre más me da más, x cúbica entre x me da una x cuadrada. Ese resultado con todo y signo lo escribo en el cociente, lo escribo en el resultado, y procedo a hacer la multiplicación. Más por más es más, se cambia el signo menos para simbolizar la resta. X cuadrada por x es x cúbica. Hago la multiplicación con el siguiente término. Más por menos es menos. Se escribe un más para simbolizar la resta, y x cuadrada por 2, esto es un 2x cuadrada.
Procedo a hacer la suma. Primero dividí, luego multipliqué, ahora hago la suma. Y si hago la suma aquí me queda 0, y al hacer la suma aquí me doy cuenta que no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes, se escribe primero el término que tiene el exponente más grande en la variable, y luego el otro, que en este caso es el término independiente. Bueno, ya hice la suma. Y otra vez repito el procedimiento. El procedimiento es dividir el término con exponente mayor en el dividendo, y el término más grande con exponente mayor en el dividendo ahora es 2x cuadrada. Ese 2x cuadrada lo divido entre el término con exponente más grande en el divisor, que ya sabíamos que era x, y al hacer la división 2 entre 1 me da 2, x cuadrada entre x me da x, y este resultado lo debo de escribir con todo y signo en el cociente. Aquí escribo un más 2x. Y aquí está la división, ahora voy a multiplicar. Este más 2x por la x, me voy por elemento por elemento, más por más es más. Se cambia el signo menos para simbolizar la resta, 2 por 1 es 2, y esta x por esta x me da una x cuadrada. Hago la siguiente multiplicación con el otro término, más por menos es menos, se cambia más para ver la resta, 2 por 2 es 4, que es número por número, y la x se multiplica por el 1, quedándome x. Y aquí hice la multiplicación, voy a hacer la suma, y al hacer la suma aquí me queda 0, y al hacer la suma me doy cuenta que no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes, escribo primero el término que tiene el exponente mayor en la x, que es la x solita, y luego escribo el término independiente. Ya hice la suma, y otra vez repito el procedimiento. Voy a dividir el término con mayor exponente en el dividendo. Por lo tanto, el término que tiene el mayor exponente en el dividendo es 4x. Acuérdense que el exponente es de referencia a la variable. Y los voy a dividir entre el término que tiene mayor exponente en el divisor, que es x. Al hacer la división, más entre más me da un más, 4 entre 1 me da un 4, y x entre x me da 1. 1 por 4 sigue siendo 4. Y este resultado es el que se debe de escribir en el cociente. Por lo tanto, escribo un más 4. Hago la multiplicación, segundo paso, más por más es más, cambio el signo menos para ver la resta, y 4 por x, como no hay que multiplicar, solamente se deja indicada. Voy a la siguiente, más por menos menos, se cambia a más para empezar la resta, y un 4 por 2 me queda un 8. Con esto yo puedo hacer aquí la suma, hago ya operaciones, hago la suma me da 0, y aquí como son números con diferentes signos, se aplica la ley de la resta, se deja el signo del mayor, hago la resta de 8 menos 4 y me queda 4. Entonces lo que procede es que debo escribir esta división a manera de numerador y denominador. En otras palabras, la división de x cúbica menos 4 dividida entre el divisor, que fue x menos 2, me dio un resultado que es x cuadrada más 2x más 4 con un residuo que es más 4 entre el divisor, que es x menos 2. Y así se deja expresada la operación. Si alguien ahorita pregunta que por qué no se puede dividir el 4 con el 2, recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, entonces antes de poder hacer la división, lo que yo debería de hacer es la resta. Y como no se puede hacer la resta porque no son términos semejantes, pues se deja sin hacer la división, o sea, no divido el 4 entre el 2. Bueno, vamos a explicar otra división, vamos a subir de complejidad esto, y entonces vamos a escribir un inciso C. En el inciso C, ahora vamos a escribir un x cúbica, estamos en x cúbica, sí, vamos a agregar esto un poco, ahora vamos a poner una x cúbica, vamos a escribir una x cuarta más 2x menos 5, y lo voy a dividir entre un binomio que ahora va a ser x cuadrada más 6. Vamos a cambiarle, si se da cuenta esto es un trinomio, pero el trinomio aquí era en el dividendo, yo tenía una x cúbica, ahora ya la mandé a x cuarta, y en el denominador ya cambié a x cuadrada. Cambia el dividendo y cambia el divisor, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Acuérdense que lo primero que se debe de hacer es dividir el término del exponente mayor en el dividendo y dividirlo entre el término con exponente mayor en el divisor, y de ahí se obtiene el primer resultado. Y aquí hice la división,
luego hago la multiplicación y por último hago la suma. Vamos a repetir el procedimiento. Si repito el procedimiento, el término con el exponente más grande en el dividendo es x cuarta. Voy a dividir una x cuarta entre una x cuadrada. Si yo hago la división, por leyes de los exponentes, restan los exponentes, y aquí me queda una x cuadrada. Bueno, ya que hice la división, este resultado lo escribo en el cociente, en el resultado, y procedo a hacer la multiplicación. Si hago la multiplicación, comienzo por el primer elemento que es el signo, más por más es más, lo cambio a signo menos para expresar la resta, y x cuadrada por x cuadrada se suman los exponentes, por lo tanto me queda x cuarta. Voy con la siguiente multiplicación, más por más es más, se cambia a signo menos, hago la multiplicación, y aquí me queda un 6x cuadrada. Ustedes, sí, como ya acabé la multiplicación, vamos a hacer la suma. Este con este me da 0. Y aquí, y estos dos, debido a que no tienen el mismo exponente, no son términos semejantes, y lo único que debo de hacer es ordenar. O sea, aquí escribo menos 6x cuadrada, luego escribo el más 2x, y luego escribo el menos 5. Así ya tengo el dividendo ordenado y el divisor ordenado. Ya terminé, ya hice la suma. En este caso no se puede hacer la suma, solamente se ordenó. Y repito el procedimiento. El procedimiento es dividir el término con el exponente más grande del dividendo entre el término del exponente más grande en el divisor. Eso quiere decir que el término más grande del dividendo ya no es x cuarta, sino ahora es 6x cuadrada. Entonces divido un 6x cuadrada entre este que es x cuadrada. Si hago la división, 6 entre 1 me da, perdón, más entre más me da más. 6 entre 1 me da 6 y x cuadrada entre x cuadrada me da 1 y 1 por 6 sigue siendo 6. Por lo tanto, este resultado lo voy a escribir aquí arriba. Si lo escribo aquí arriba, aquí me queda un más 6 y procedo a hacer la multiplicación. Si hago la multiplicación, más por más me da más. Perdón, era menos 6x cuadrada, disculpen. El término con el exponente más grande, aquí era un menos 6x cuadrada, y debido a que era un menos 6x cuadrada, aquí el menos entre más me da menos. Entonces el resultado que aquí debo de escribir es un menos. Y empiezo a hacer operaciones. Menos por más es menos, cambio signo más. Luego multiplico 6 por x cuadrada, donde aquí es un 6x cuadrada. Voy a la siguiente multiplicación, menos por más me da menos, y el 6 por el 6 me da 36. Procedo a hacer la operación, que es una suma, y entonces este con este me da un 0, este con este no son términos semejantes, pero este con este sí son términos semejantes. Por lo tanto, se deja indicado el más 2x, porque es el término que tiene el exponente más grande en la variable, y luego hago esta operación, que son los términos semejantes. Si ustedes observan, como los dos son negativos, se aplica la ley de la suma, se deja el signo menos y se hace la suma de estos dos números, que es 41. Ahora bien, ¿cómo sé que ya terminé la división? Pues lo sé, porque si hago la división, repito el procedimiento, si hago la división del término con coeficiente mayor en el dividendo, ese término con exponente mayor es un más 2x. Y si lo divido entre el término con exponente mayor en el divisor, resulta que es un x cuadrada. Si hago la división, 2 entre 1 me da 2 y x entre x cuadrada me queda una x a la menos 1. Este exponente negativo es el que me indica que no continúo la división. No continúo. Y como no continúo la división, ya puedo escribir el resultado. Entonces el resultado es que la x cuadrada más la 2x menos 5 dividido entre una x cuadrada más 6 me dio por resultado una x cuadrada menos 6 más, si se dan cuenta que hay un signo mayor negativo, para no meterse en problemas siempre escriban más la fracción y repitan estos signos como están, o sea es 2x menos 41 dividido entre un divisor que es x cuadrada más 6. Entonces dependiendo de la división el resultado va a cambiar, dependiendo de la división aquí vamos a tener diferentes situaciones con la suma de términos semejantes, pero sigue siendo lo mismo, dividir, termina con el exponente mayor en el dividendo, entre el término con el exponente mayor en el divisor, luego hacer la multiplicación y luego sumar. Obviamente la suma obedece a la suma de términos semejantes. Si no tengo términos semejantes,
pues la suma no se puede realizar y solamente se deja indicado, como aquí que se dejó el 2x y la otra como si se pudo hacer. Bueno, hagamos otro ejercicio para estar variando esto. Vámonos al inciso D. En el inciso D vamos a cambiarle. Ahora vamos a hacer una división de una x quinta, por ejemplo, más un 3x menos un 7, que va a ser dividido entre un x cuadrada más 2x menos 1. Si se dan cuenta, ahora ya estoy poniendo un trinomio. Aquí también había puesto un trinomio. Sigo agregando el trinomio, solamente que ya agregué un exponente más grande para ver qué es lo que ocurre. Pero básicamente el procedimiento es el mismo. Simplemente estoy subiendo el grado de complejidad para que se den cuenta que el procedimiento es idéntico y que no importa que tengan el dividendo y en el divisor, de todas maneras el procedimiento es el mismo. Bueno, comenzamos con el procedimiento. Sabemos que el procedimiento es primero dividir el término con coeficiente mayor en el divisor, que en este caso es una x quinta, y esa x quinta la divido entre el término con el exponente más grande en el divisor, que es x cuadrada. Siempre hay que ordenar del mayor a menor, para que no se sufra con eso de ver cuáles no. Siempre ordenen en el dividendo, tanto en el dividendo como en el divisor, de mayor a menor. Bueno, si hago la división, aquí por ley de los exponentes me queda una x cúbica. Ese resultado lo debo de escribir en el cociente y entonces empiezo a hacer la multiplicación. Ya dividí, ahora voy a multiplicar. Más por más me da más, cambia menos para ver la resta. X cúbica por x cuadrada, se suman los exponentes quedándome una x quinta. Voy con la siguiente multiplicación, más por más es más, cambio signo menos, y 1 por 2 sigue siendo 2, la x cúbica por una x, me queda una x cuarta. Voy al siguiente, más por menos menos, se cambia a más, y una x cúbica por 1, no se escribe el 1 y solamente se deja la x cúbica. Bueno, una vez que ya hice la multiplicación, ahora voy a hacer la suma. Este con este me da 0, pero aquí me doy cuenta que no hay un término semejante, ni con el 3x ni con el 7. Por lo tanto, debo de reescribir solamente el menos 2x cuarta y ordenar. Después de la x cuarta sigue la x cúbica, más una x cúbica, luego sigue la x, el más 3x, y luego sigue el menos 7. No se hizo la suma, pero sí es necesario que se escriban todos los elementos del dividendo para que en la división no me haga falta nada. Bueno, sabemos que el procedimiento es dividir el término con exponente más grande en el dividendo, y eso quiere decir que ahora en lugar de x cúbica, ahora voy a tener que el término con exponente mayor en el dividendo es menos 2x cuarta, y eso lo voy a dividir entre el término con el exponente mayor en el divisor, que es x cuadrada. Procedo a hacer la división de elemento por elemento. Menos entre menos me da menos. 2 entre 1 me da 2. Y x cuarta entre x cuadrada por ley de los exponentes es x cuadrada. Este resultado con todo y signo se escribe en el cociente. Aquí escribo un menos 2x cuadrada y procedo a la multiplicación de este resultado por cada uno de los términos del divisor. Menos por más es menos. Hago el cambio a más para expresar la resta. Luego 2 por 1 es 2, y si yo multiplico x cuadrada por x cuadrada, pues aquí me queda una x cuarta. Vamos con el siguiente, por la multiplicación con el siguiente término, menos por más es menos, se cambia a más para expresar la resta. 2 por 2 son 4, número por número, y variable por variable, x cuadrada por x, me queda una x cúbica. Continúo la multiplicación de este resultado por el tercer término, menos por menos es más, se escribe el signo menos. 2 por 1 es 2, y la x cuadrada por el 1 pues sigue siendo x cuadrada. Y aquí hice la multiplicación, procedo a la suma, y en la suma, este con este me queda 0. Ahora voy a ver si aquí hay términos semejantes. Ya hay términos semejantes. Como hay términos semejantes, se hace la ley de la suma por tener el mismo signo, y entonces me queda un más 5x cúbica. Voy con los siguientes. Estos no son términos semejantes, ni con el 3 ni con el 7. Por lo tanto, lo que debo de hacer es escribirlos considerando el término con exponente mayor. En este caso es el menos 2x cuadrada, que no se pudo hacer la operación suma o resta. Luego sigue el más 3x y luego se escribe el menos 7. Hay que escribir todos los términos del dividendo para que se haga la correcta división con el divisor. Ya acabé el procedimiento y lo repito. Vuelvo a dividir el término con exponente mayor en el
dividendo, que en este caso ahora ya estamos hablando de un 5x cúbica. Ese 5x cúbica, que es el término con exponente mayor en el dividendo, se divide entre el término con exponente mayor en el divisor, que es x cuadrado. Si llevo a la división, 5 más entre más me queda un más, 5 entre 1 me queda un 5, y x cúbica entre x cuadrada me queda una x. Este resultado, con todo y el signo, lo voy a escribir en el cociente, o en el resultado, que es lo mismo. Por lo tanto, aquí escribo un más 5x. Y aquí hice la división, procedo a hacer la multiplicación de este resultado por los tres términos del divisor. Más por más es más, lo cambio a signo menos. 5 por una es 5 y x por x cuadrada somos los exponentes y entonces me queda una x cúbica. Voy al siguiente, este más por este más me da más, lo cambio a signo menos para ver la resta. Este 5 por este 2 me da un 10, signo por signo, coeficiente por coeficiente, y variable por variable es x por x, que me queda una x cuadrada. Y por último, hago la multiplicación de este cociente por el tercer término del divisor. Más por menos es menos, se cambia a más, luego un 5 por un 1, pues ya es de 9 5x por 1, que me queda un 5x. Y hay que hacer la multiplicación, hago la suma aquí como son términos semejantes me queda 0, aquí también son términos semejantes, hago la ley de la suma, como los dos son negativos predomina el signo menos, si hace la suma de los coeficientes me queda un 12x cuadrada, y en estos también hay términos semejantes, ley de la suma, los dos son positivos, y 3x más 8x, se suman los números, me queda un 8x y el menos 7 que no tiene con quién sumarse. Como sé que ya terminé, pues recuerden que tengo que hacer, voy a repetir el proceso, es dividir el término del exponente más grande del dividendo entre el término con el exponente más grande del divisor. Por lo tanto, ahora el término con el exponente más grande en el dividendo es un menos 12x cuadrada, que eso lo voy a dividir entre el término con el exponente más grande en el divisor, que es una x cuadrada. Si ustedes observan, aún se puede hacer la división, porque menos entre más me da menos, 2 entre 1 me da 12, y x cuadrada entre x cuadrada me da 1, y 1 por menos 12, pues sigue siendo menos 12. Aún no ha llegado en exponentes negativos. Por lo tanto, este resultado lo escribo acá. Aquí es un menos 12 y procedo a hacer la multiplicación. Segundo paso. Menos por más me da menos, lo cambio a un signo más. Este 12 por un 1 que está aquí es 12 y aquí no hay, por la x cuadrada es x cuadrada. Me voy al siguiente. Menos por más es menos, lo cambio a más, y luego el 12 por el 2 es 24, escribo aquí el 24, y luego la x no tiene con quién, por lo tanto aquí escribo solamente una x, y por último el menos por el menos es un más, lo cambio a menos, hay que cambiar el signo, y 12 por 1 es 12. Por último procedo a hacer la suma, y al hacer la suma aquí me queda un 0, son términos semejantes, ley de la suma, los dos son positivos, se escribe el signo más, se suman los coeficientes, que me da un 32x, y aquí hago lo mismo, también es ley de la suma, porque los dos son negativos, me queda negativo, y 7 más 12 es 19. Como sé que ya terminé la división, pues recuerden que hay que dividir el término con el exponente más grande en el dividendo. Eso quiere decir que el término más grande con el exponente en el dividendo ahora es 32x. Entonces, vamos a ver. Y si yo divido el 32x entre el término más grande, el término con el exponente más grande en el divisor, que es x cuadrada, observen cómo el más entre más pues se puede realizar, el 32 entre 1 se puede realizar, pero si yo leyes de los exponentes, como resto de los exponentes, aquí me queda quizá la menos 1. Este exponente menos 1 me indica que no se debe de continuar con la división. Y como ya no se debe de continuar con la división, entonces ya tengo el resultado. Vamos a escribir el resultado, aquí aprovechando que nos sobra espacio. Y entonces el resultado de la división de una x quinta y una x quinta más 3x menos 7 dividido entre un x cuadrada más 2x menos 1 es el resultado que yo tengo acá, que es una x cúbica menos 2x cuadrada más 5x menos 12 y un residuo que es este.
No importa que haya signo más o menos, siempre se escribe el signo más y en el número 2 se escriben estos dos números. Por lo tanto, aquí es un 2x, es un 32x menos 19 entre un divisor que fue x cuadrada más 2x menos 1. Ese que tengo ahí es el resultado de la división. Bueno, por último, vamos a hacer otra división, ya para concluir esto, donde la división, eso es, en la división, ahora lo que voy a mostrar va a ser una x cuarta más 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1 entre un x cúbica más 2x menos 3. Si ustedes se dan cuenta, ahora estoy escribiendo todos los términos, no se falta ninguno, aquí tampoco. Está el cuarto, el cúbico, el cuadrado del 1 y el término independiente, lo mismo en el divisor, lo que no había ocurrido antes. De todas maneras, el procedimiento es el mismo. ¿Cuál es el procedimiento? Es dividir el término con el exponente mayor en el dividendo entre el término con exponente mayor en el divisor. Posteriormente hago la multiplicación y por último hago la suma. Y se repite el procedimiento. Entonces vamos a hacerlo. El coeficiente con el término mayor en el dividendo es x cuarta, por eso es adecuado que ordenen, entre el término con el exponente más grande en el divisor, que es x cúbica. Si hago la división aquí me da x, y si me da x, pues simplemente hay que escribirlo acá. Entonces, hago la multiplicación, ya acabo la división, hago la multiplicación, más por más me da más, se cambia menos, x por x cúbica me da x cuarta, voy a la siguiente multiplicación, más por más me da más, se cambia menos, x por 2x me queda un 2x cuadrada, es, aquí me falta, disculpen, aquí me equivoqué, basándome en el ejemplo, este no debía de ser x cúbica, debía de ser x cuadrada. Disculpen, habíamos dicho que iba a ser continuo para que se viera el último ejemplo donde estaban considerados todos. Disculpen. Entonces es x cuarta entre una x cuadrada para que se cubran todos y no existe como en los casos anteriores que no había términos semejantes. Bueno, entonces hago la división. Disculpen por el error al hacer el diseño. Si hago la división x cuadrada entre x cuadrada, me queda una x cuadrada. Esa x cuadrada, que fue el resultado de la división, se hace la multiplicación. Multiplico este resultado por el trinomio, entonces más por más es más, se cambia menos. X cuadrada por x cuadrada, se suman los exponentes y es x cuarta. Voy con el siguiente término, más por más es más, se cambia menos. Un más por más es más, se cambia menos. El 1 por el 2 es 2. Y la x cuadrada por la x me da una x cúbica. Voy al siguiente, más por menos menos, se cambia más. Y 3 por x cuadrada, pues solamente se escribe el 3x cuadrada. La idea del ejercicio es que tuviéramos todos los términos de un término cuadrático, que es un trinomio, al mostrar el cuadrático, y que tuviéramos todos los términos de un cuarto. Hago operaciones, aquí me queda 0. Hago operaciones, es la idea de la resta, son términos semejantes y se pueden sumar. Predomina el signo del mayor, que es el 3. Y al hacer la resta, esto me queda 1x cúbica. Sabemos que no se escribe el 1 y nada más escribimos x cúbica. Aquí también son términos semejantes, ley de la suma porque son el mismo signo, hago la suma y me queda un 5x cuadrado. Bueno, continúo con el procedimiento, se repite el procedimiento y hago la división del término con el exponente más grande en el dividendo, que en este caso ahora ya no es x cuarta, sino es la x cúbica. Si hago la división de x cúbica entre el término con exponente mayor en el divisor, que es x cuadrada, aquí al hacer la división por ley de los exponentes me queda una x. Más por más, y x cúbica entre x cuadrada es una x. Ese resultado lo escribo acá arriba de la galera, y entonces procedo a multiplicar.
Si procedo a hacer la multiplicación, elemento por elemento es más por más, se cambia signo menos. El x por x cuadrada por la y de los exponentes, sumo los exponentes y me queda x cúbica. Voy a multiplicar por el siguiente término, más por más es más, se cambia menos. Y está este 1 por 2 es un 2 y la x por la x me queda un x cuadrada. Voy a la tercera multiplicación, más por menos menos, lo cambio el signo más. Y 3 por x solamente se deja indicada la multiplicación, que es 3x. Bueno, hago la suma, este con este me queda 0. Hago la suma, hacer términos semejantes. Es la ley de la resta, se deja el signo del número mayor, que es el 5, y hago la resta entre 5 y el 2, que me da 3x cuadrada. Y aquí hay que tener cuidado, porque este 3x tengo que hacer la operación con el término que está aquí, pero el término que está aquí no está aquí, sino está hasta acá. Entonces, por esta separación visual hay que tener cuidado y siempre hay que revisar los términos semejantes, no importando que estén hasta arriba en la galera. Entonces, si yo sumo términos semejantes, fíjense cómo este menos 5x con este más 3x son términos semejantes. Se utiliza la ley de la resta, se deja el menos, que es el signo del término mayor. Y al hacer la resta de 5 menos 3, esto me queda 2 y me queda x. Y una vez para no perderme, este 1 con aquí no hay nadie, pues se queda el más 1. Y ya se dejó indicado para no perderme que estuviera hasta acá arriba, ¿no? Bueno, por eso eso obedece a la suma. Repito el procedimiento. El procedimiento es que otra vez vuelvo a dividir el término con exponente mayor en el dividendo. Ahora el término con exponente mayor en el dividendo es un 3x cuadrada. Y este término lo voy a dividir con el término del exponente mayor en el divisor, que es x cuadrado. Si hago la división, más entre más me da más, 3 entre 1 me da 3, x cuadrada entre x cuadrada me da 1, 1 por 3 sigue siendo 3. Este número se tiene que escribir arriba de la galera. Escribo aquí el más 3 y procedo a hacer la multiplicación. Si hago la multiplicación, elemento por elemento es más por más, se cambia un signo menos para ver la resta y el 3 por el x cuadrada se deja indicada la multiplicación, que es 3x cuadrada. Voy al siguiente, este más por este más, me da un más, se cambia signo menos, hago la multiplicación del 3 por el 2, que es un 6, y posteriormente no hay con quién multiplicar la x, por lo tanto se deja igual la x. Voy a la última multiplicación, más por menos es menos, se cambia signo más, y este 3 por este 3 me da un 9, y escribo el 9 aquí. Procedo a hacer la suma. Al hacer la suma, aquí son términos semejantes, me queda 0. Aquí son términos semejantes, utilizo la ley de la suma porque los dos son signos negativos, se deja el menos. Sumo los dos coeficientes, que es un 8x. Y por último aquí también es signos iguales, es ley de la suma, predomina el más, y 9 más 1 me queda 10. Como se ve que ya terminé la división, pues repito otra vez el procedimiento. Divido el término del exponente mayor en el dividendo. Ahora el término con exponente mayor es el menos 8x. Ese menos 8x hay que dividirlo entre el término del exponente mayor en el divisor, que es x cuadrada. Si hacen la división, menos entre más me da menos, 8 entre 1 me da 8. Pero hacer la operación con leyes de los exponentes, x a la 1 entre x al cuadrado, me da un resultado que es x a la menos 1. Debido a que hay un exponente negativo, quiere decir que ya no continúo con la división. Y el resultado es el que se muestra aquí en la división. Vamos a escribir el resultado. Por último, entonces puedo escribir que el resultado de dividir x cuarta más 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1 dividido entre el divisor, que es x cuadrada más 2x menos 3, me dio como resultado este trinomio, que es x cuadrada más x más 3, y se tiene un residuo que son estos dos. No importa que comience con negativo o con positivo, siempre se escribe signo más, y aquí escribo un menos 8x más 10 dividido entre un divisor, que es x cuadrada más 2x menos 3. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay un menos que parece ser que se puede dividir entre estos menos, pero lo que hago es mejor hacer la factorización. Factorización, sabemos que hay un factor común, que es el signo menos. Entonces yo puedo escribir esta división como un x cuadrada más x más 3 más. Si yo factorizo el signo, por factor común es un menos que multiplica al 8x
menos entre menos es más, luego más entre menos es menos, y 10 entre 1 me queda 10, entre x cuadrada más 2x menos 3, de donde entonces el resultado es un x cuadrada más x más 3, menos por más me da menos, y entonces aquí puedo escribir un 8x menos 10 entre x cuadrada más 2x menos 3. Este ya es el resultado de la división. Si se dan cuenta, todavía se puede haber factorizado más por factor común, se puede haber intentado factorizar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte importante es entender el procedimiento de la división, que siempre es estos 3 pasos. Dividir el término con exponente mayor en el dividendo entre el término con exponente mayor en el divisor. Y ese se escribe en el cociente arriba de la galera para posteriormente hacer la multiplicación de este cociente por todos los elementos, todos los términos del divisor, perdón, y ya que se hayan escrito abajo, hacer la suma de términos semejantes. A veces me van a quedar ordenados y a veces, como el caso de acá, pues hay que ver dónde hay los términos semejantes y solamente hacer las sumas de términos semejantes.